Dentro de los cursos y conferencias en los que ha participado son diversos, por lo cual pronunciaré algunos cuantos. Ha pronunciado diversas conferencias en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, en la ciudad de Mexicali, conferencias referentes al ámbito del derecho penal, de la norma del derecho penal, de la ley de amparo, entre otras tantas. De igual manera, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán, en el Centro Cultural Universitario de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal, y actualmente elabora un trabajo sobre la proyección y futuro del derecho penal en el mundo contemporáneo. Sin mayor preámbulo, cederé el uso de la palabra al maestro licenciado José Luis Aguirre Huerta. Por favor, licenciado, si es tan amable. Muchísimas gracias. Desde luego, les envío un saludo muy afectuoso a todos mis amigos que me conceden la honra de escucharme y desde luego, pues, de dedicarle tiempo y a lo mejor hasta perder el tiempo por las disertaciones que voy a mencionar el día de hoy. Un saludo afectuoso a nuestra amiga, la maestra Rosa, que también me honra conseguirme en este conversatorio. La gran preocupación que he tenido yo sobre el derecho penal ha sido cuál es la función aparente y la función real que produce frente al Estado de Derecho que supuestamente sobrevivimos. Es necesario señalar que en la actualidad nos encontramos frente a un Estado de Derecho en franca decadencia por virtud a que existe de manera paralela una gobernabilidad por parte de los varones de la criminalidad organizada. Desafortunadamente, la criminalidad organizada se ha encargado de roer de una manera desgastante las estructuras del Estado de Derecho democrático que se propalaba hace 20 o 30 años. El poder enorme o inconmensurable por parte de los varones de la criminalidad organizada ha penetrado a las entrañas del Estado institucionalizado de tal manera que prácticamente en la mayor parte de los estados de la República se ha pulverizado el verdadero objeto del derecho penal. Y ha surgido la gobernabilidad de los señores que administran la criminalidad con su poderío económico y su poderío político, que desde luego ha invadido las esferas de poder de una manera lastimosa. Se dice que el derecho penal tiene por objeto la famosa RE. La RE implica la readaptación social del delincuente, la resocialización social del delincuente, por un lado. Y la otra parte de la RE implica la reparación del daño. En el imaginario social nos enfrentamos exactamente a todo un escenario en el cual esas palabras que se pronuncian de una manera vehemente como democracia, paz social, armonía, justicia, etcétera, chocan con el fracaso de la readaptación social, el fracaso de la resocialización del delincuente, el fracaso de la reparación del daño. Efectivamente, en los años que participé como operador de justicia, una de las preocupaciones que había para que un sujeto tuviera su libertad provisional y gozara de esa libertad durante el procedimiento, era necesario cumplir con el pago la caución o la garantía de la reparación del daño. Actualmente se ha renunciado a ese requisito indispensable
para que cualquier sujeto que no haya cometido un delito grave, que presente su credencial de elector y un documento que acredite su estancia dentro de la localidad, su domicilio, basta para obtener su libertad en términos de una medida cautelar diversa a la prisión. Desafortunadamente, a lo largo de la historia del derecho penal, los derechos de la víctima se han hecho a un lado y han quedado subrogados. Ha habido una subrogación en favor del Ministerio Público. Y la víctima queda a expensas de la instancia del Ministerio Público. Se ha dicho de manera demagógica que la víctima tiene derecho al ejercicio de la acción penal privada. Y esto ha quedado plasmado en un Código de Justicia Nacional de Procedimientos Penales, lo cual en la práctica no se ha sabido que una víctima haya ejercido la acción penal privada. Ha quedado siempre reducida la acción penal precisamente a las instancias del Ministerio Público y se ha robustecido la acción del Poder Ejecutivo a través del Ministerio Público en donde se deposita la fuerza del derecho penal y en donde en todo caso se determina si hay o no ejercicio de la acción penal en la famosa carpeta de investigación que a lo largo del proceso, en la etapa del enjuiciamiento, el juez de una manera absurda carece de el documento mediante el cual se puede observar esa carpeta de investigación y solamente se concreta el desfile probatorio. Si no hay desfile probatorio, la carpeta de investigación queda pulverizada en la nada. Pues bien, tenemos nosotros que se maneja por un lado el tema de la última ratio del derecho penal, es decir, el último recurso que tienen el Estado para que los sujetos ingresen al camino de la legalidad sería la aplicación del derecho penal. Sin embargo, esta última ratio ha quedado relegada a la primera razón, porque tenemos nosotros que desafortunadamente el derecho civil se encuentra involucrado en una serie de trámites burocráticos que, por ejemplo, un banco para poder obtener los resultados de un crédito hipotecario pues, tarda 10 años y a lo mejor no obtiene buenos resultados. Quien quiere pagar la pensión alimenticia la paga y quien no quiere pagar la pensión alimenticia no lo hace. Quieren recurrir al derecho penal y se encuentran nuevamente al fracaso del derecho penal porque introducir al proceso carcelario a un deudor alimentario implica ratificar o corroborar que no va a cumplir con la pensión alimentaria. Todos los aspectos de cobranzas, libranzas, pagarés, todos los aspectos mercantiles ante el fracaso de exigirlos por la vía mercantil o civil, recurren los abogados al derecho penal. Pero nosotros sabemos que el derecho penal es fundamentalmente clasista, es decir, cumple la función supuestamente de intimidar o de amenazar para que los sujetos se conduzcan conforme apego a la ley. Sin embargo, esta función intimidatoria de prevención general, disociatoria, en la actualidad ha quedado relegada al discurso del papel de la enciclopedia de un código deshumanizante. Es decir, realmente no cumple su función disociatoria, su función intimidatoria, su prevención general está pulverizada. Cualquier persona que quiera cometer un delito bajo los principios de impunidad y de corrupción que han operado en nuestras regiones latinoamericanas, lo puede perpetuar bajo la expectativa de que no va a ser sujeta a el castigo o la sanción del derecho penal. Es decir, un terrorista dinamitero, a pesar de la amenaza intimidatoria del derecho penal o la prevención general, puede muy bien cometer el delito que se le ocurra, pues cubrirse de minas y volar un mercado israelí en Tel Aviv, por ejemplo, y la amenaza intimidatoria y disociatoria queda exactamente hecha polvo. Cualquier sujeto
que en nuestro país se proponga participar en una célula criminal, lo hace, se junta con unas cuantas armas que nuestros vecinos nos hacen el favor de vender a precio de realización, ¿verdad? Rápido y furioso, y se junta con 2 o 3 campesinos humildes que desean salir de la miseria y se exponen a la criminalidad organizada para el alijo de armas, el alijo de personas, de drogas o estupefacientes, para la extorsión, el secuestro, etc. Entonces, la amenaza intimidatoria, disociatoria, de prevención general, no cumple su función el derecho penal. Ahora, la prevención especial en cuanto a la imposición de una norma, de una pena, con el objeto de que los sujetos que incidieron en el camino de la criminalidad o del delito se recobren en sus personas y se readapten a la sociedad. Nosotros vemos que de los cientos o de los miles de personas que han incursionado el proceso carcelario, son pocas, excepcionales y dignas quienes se hayan readaptado socialmente, se hayan rehabilitado o reincorporado a la sociedad. Por una razón muy sencilla. El hecho de haber ingresado a un procedimiento penal y haber sido sentenciado y condenado a sufrir una sanción y haber compurgado esa sanción, ya implica un estigma, ya implica un etiquetamiento. Este etiquetamiento, pues en la vida social cotidiana, sencillamente produce un problema de falta de asimilación a la fuente de trabajo alguna. Yo quisiera saber que alguno de ustedes, cuando le presenten a un sujeto que haya compurgado una pena, lo contraten como jardinero, o lo contraten como chofer, o lo contraten como obrero dentro de su empresa, pues simplemente está en gran desequilibrio o desventaja con respecto a cualquier otro sujeto dentro del ejército de reserva que existe dentro de este sistema capitalista de explotación del trabajo. Es decir, existen filas y filas de gentes con maestrías, con doctorados, con dominio de idiomas, etcétera, y con unos sueldos prácticamente miserables. Ya los señores contratantes de los empleados, los empleadores, exigen grandes cantidades de requisitos que cubrir y no van a requerir exactamente a una persona que fue egresada de la Escuela Primaria Libertad del Reclusorio Preventivo Varonil Sur o simplemente de la penitenciaría de la ciudad. Ante esa circunstancia en la que se enfrentan los sujetos que cobran su libertad, pues evidentemente son arrojados nuevamente a lo que saben hacer, es decir, a delinquir, a robar, etcétera, etcétera. No se diga de los cuerpos policíacos en los que los sujetos que llegan a cometer delitos o son dados de baja de los cuerpos policíacos, pues saben perfectamente su trabajo logístico de robar, secuestrar, matar, etcétera. Pues es muy fácil que logren incorporarse a las bandas de criminales organizados. Entonces nosotros vemos que en la apariencia el derecho penal nos propala la idea de que pretende readaptar, reeducar, resocializar al delincuente y reparar el daño a la víctima. Y esas funciones muy magramente, muy escasamente las logra cumplir. Son funciones de apariencia, de legalidad, en donde el Estado, el gran leviatán, el gran monstruo, crea esta institución del derecho penal para dar al pueblo una apariencia de que está funcionando, de que es útil la función estatal de control social formal sobre el resto de la sociedad y que por esa ineludible necesidad de la operatividad del Estado es necesario que exista y es necesario que se le paguen grandes cantidades de sueldos a jueces, ministros, magistrados, policías, etcétera, que demandan a cada día mayores presupuestos del erario precisamente
para cubrir las supuestas expectativas de armonizar la sociedad, de generar paz social. Y en la realidad ni generan paz social, ni armonizan la sociedad, ni establecen un estado de no violencia, sino de manera contraria exactamente, generan más violencia, generan más problemática social. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestros años, como abogados, como ciudadanos, que la lucha contra el alijo de enervantes ha generado más muertos que los que consumen precisamente enervantes. Yo he visto más muertos por combatir el tráfico de enervantes que por consumir los enervantes. Realmente esto de una lucha contra la salud, delitos contra la salud, no es más que un eufemismo. El propósito de la lucha contra el narcotráfico no es propiamente el generar un repudio o un control o combatir efectivamente o acabar con la existencia del narcotráfico, no, sino controlarlo para sí. Es decir, que los varones de la droga están perfectamente armonizados con los políticos en un sistema democrático, que la democracia nos ha cobrado un costo muy alto porque los señores varones de la droga financian las campañas de gobernadores, de senadores, de diputados, de presidentes municipales, etcétera, para controlar el poder. Y esto es gravísimo. Es gravísimo porque las estructuras del Estado están perfectamente corroídas. Presidentes municipales de pueblos enteros que están coludidos perfectamente y comprometidos perfectamente con la mafia del alijo de enervantes, del tráfico de personas, de tráfico de migrantes, de tráfico de armas, etc. Se han convertido en los empleados, en los gerentes de los varones de la criminalidad. Y esto es gravísimo porque frente a estas circunstancias el derecho penal tiene que hacer poco o tiene que hacer exactamente nada, absolutamente ya nada. Ha quedado abolido a un mero papel de enciclopedia de deshumanización en un código penal este derecho que no cumple la función que propaga, solamente da una apariencia de realidad, una apariencia de legalidad. Y ese es un problema muy grave porque nosotros hemos presenciado reformas enteras sobre el derecho procesal penal, que es el instrumento legal de aplicación del derecho penal. Y este derecho procesal, que ha sufrido formas de reformas y más reformas, no ha cumplido ninguna expectativa. Nosotros vemos que el anterior derecho, que dicen que era un derecho inquisitorial y que en realidad no era inquisitorial, sino que era adversarial como este, fue abolido para dar ingreso a este nuevo derecho penal adversarial que no ha cumplido ninguna expectativa. Y si no me dejarán mentir, a partir del ingreso a este nuevo sistema penal adversarial, ha habido más violencia, ha habido más criminalidad, ha habido más muertes. No ha dado ninguna capacidad de respuesta frente a la violencia social que nos estamos enfrentando. Ninguna. Ni este derecho procesal, ni otro que va a venir, ni el anterior que estaba, tienen capacidad de respuesta para enfrentar la violencia social en la que nos encontramos inmersos. Una cosa es lo que propala el derecho penal y otra cosa es la realidad. Propala la reinserción social del delincuente y no lo logra. ¿Cuál es el producto final de un procedimiento penal adversarial? El producto final de un procedimiento penal adversarial es que el delincuente en la cárcel siempre se ha convertido en doctor en la comisión de delitos. Que precisamente en el proceso carcelario, que es un centro de exterminio social, es un centro de marginación, es un centro de basurero social, es ahí en donde se ha perfeccionado el delincuente y desde ahí es donde maneja extorsiones, secuestros, robos, alijo de drogas, exactamente desde la cárcel y con sus personeros, con sus vicarios, ordena la muerte de sus enemigos, el alijo de drogas y la orquestación o la logística para seguir cometiendo delitos precisamente desde las cárceles. Todo el catálogo del derecho penal en delitos se comete precisamente dentro
de los internos, de los internados, procesados o sujetos a criminalización. Entonces, esto es un fracaso. Ese es el producto final de la aplicación del procedimiento penal. El producto final es de debacle, es de desastre, es de deshumanización. Ese es el producto final. Y ese es el problema que nunca las autoridades han querido enfrentar ni darle solución. Piensan que con el aspecto demagógico de reformas y reformas al procedimiento penal van a dar una capacidad de respuesta, y no es cierto. El problema es el producto final de ese procedimiento penal que se encuentra en el proceso carcelario y que ninguna autoridad, ningún órgano de gobierno tiene la voluntad política de darle solución. Bueno, así como nosotros hemos analizado el propósito aparente y el objetivo real del derecho penal y la práctica del derecho penal, también un tema importante dentro del librito que estamos presentando habla sobre la aplicación de la culpabilidad dentro del sistema penal integral. Se habla de culpabilidad desde el punto de vista de reprochabilidad, de exigibilidad de otra conducta, de comprensión del antijurídico del actuar del sujeto de derecho penal. Y ante esa comprensión del antijurídico de su actuar, la posibilidad de libre albedrío de conducirse conforme a la norma o apartarse del dictado de la norma. Ese libre albedrío es el que está sujeto a una función de conmisuración de la pena en términos de culpabilidad. Sin embargo, nosotros observamos que la culpabilidad no se gradúa en función de la comprensión del antijurídico del actuar del sujeto que transgredió la norma, sino que se gradúa de acuerdo al principio de vulnerabilidad, la vulnerabilidad del sujeto o del justiciable. La vulnerabilidad del justiciable consiste en que un justiciable sin condiciones económicas, políticas o sociales de defensa será más sujeto de punición que un sujeto con capacidad económica, política o social. Los delitos de cuello blanco, los sujetos que pertenecen a la clase en el poder tienen un tratamiento diverso a el ciudadano de a pie que se ve inmerso dentro del procedimiento penal. El ciudadano de a pie que se ve inmerso dentro del procedimiento penal puede ser sujeto de imputabilidad de mayor alcance que aquel sujeto que por razones de haber perdido una lucha con los de su clase gobernante tuvo que ingresar a prisión, o con aquel sujeto que teniendo, digamos, la pertenencia con la clase en el poder, desafortunadamente orquestó óperas toscas o conductas groseras que le tuvieron que quitar el paraguas de impunidad e ingresarlo al proceso carcelario o al proceso penal, derivado de que ya su clase en el poder no le pudo sostener su inmunidad o su impunidad. Entonces, no hubo más remedio que ingresarlo al proceso penal. Pero estos sujetos que pertenecen a la clase en el poder tienen diverso tratamiento a los ciudadanos de a pie. ¿Por qué razón? Sencillamente nada más por su poder económico. Tienen la facultad de contratar a los mejores abogados, de establecer los mejores mecanismos de defensa a través de sus peritos, de sus mecanismos de prueba, datos de prueba, órganos de prueba, etcétera. En cambio, el ciudadano de a pie pues, se sujeta a un defensor de oficio, que es un defensor privado firmón, que pues simplemente no es más que un corifeo del juez de oralidad, y que el juez de oralidad le dice cállese y se calla, que el juez de oralidad le dice fírmele y firma, y que el señor defensor privado no tiene mayor función más que la de un alcornoque, la de pues, un títere del juez de oralidad que le dice párese y se para, siéntese y se sienta, firma y firma, que no alega absolutamente nada, y se hace esto un procedimiento burocrático de apariencia o de farsa, simplemente viene la condena y se acaba.
Entonces, hay discrepancia entre lo que es un ciudadano de a pie y un sujeto que pertenece a la clase del poder, que hizo una conducta grosera, una ópera tosca y que tuvo que ingresar desafortunadamente a ese procedimiento penal de deshumanización. Entonces vemos nosotros que no es cierto esto de la culpabilidad en función de la comprensión del antijurídico y de su actuar, sino de la vulnerabilidad del sujeto a derecho penal, a procedimiento penal. Esa vulnerabilidad implica que pues, el famoso, llamémosle delincuente, que en ese momento no es delincuente, es un justiciable, pues tiene cara de delincuente, piensa como delincuente, habla como delincuente, camina como delincuente, es delincuente. Yo tenía un amigo juez que pues, desafortunadamente falleció y dijo, no, mira, ni te preocupes, para la imposición de la pena, chécate la fotografía del justiciable y si le ves cara de delincuente, pues ya le ingresas una pena mayor, y si le ves cara de, pues, de un sujeto más o menos con cierto razonamiento de apego a la sociedad o al funcionalismo de la sociedad, al rol social generalmente aceptado, lo puedes absorber, no le pongas pena. Piensa como delincuente, tiene cara de delincuente, tiene una P en la frente que es una P de delincuente o presunto responsable. Por otro lado, estamos hablando en el libro sobre la desmitificación del autor intelectual en el concurso de personas. Este es un tema que abunda sobre la base de que cuando hablan de que el autor tras el autor o el autor mediato, con control de las circunstancias del hecho o del antijurídico, da órdenes, que ejerce principios de jerarquización sobre su banda, ordena y dispone muertes al hijo de drogas, ordena y dispone tráfico de dinero o lavado de dinero, etc. ¿Que este sujeto es autor intelectual? No. El autor intelectual dentro del Código Penal o dentro de la teoría penal, de la dogmática penal, no existe. Existe el autor tras el autor. Para ser autor hay que detentar el dominio del hecho. El dominio del hecho implica un control eficiente de las circunstancias del curso causal relacionante para producir el resultado. Y el autor tras el autor, que lo disfrazan como autor intelectual, tiene perfectamente un control o dominio eficiente sobre las circunstancias del hecho para poner en relieve o para poner en marcha el curso causal relacionante hacia producir el resultado deseado o querido. Aquel sujeto que no detenta el dominio de las circunstancias, pues simplemente no puede ser reconocido ni reputado como autor. Puede ser cómplice, cubridor, puede ser de alguna manera auxiliador, pero de ninguna manera, copartícipe, pero de ninguna manera autor, porque no tiene el dominio del hecho. Un instigador no puede ser reputado como autor por la sencilla razón de que no tiene el dominio de las circunstancias del hecho. Simplemente el instigador pone la ideación criminosa en la mente del autor y quien tiene el dominio o el control de las circunstancias del hecho sería el autor. Mira, me dice mi mujer, este hombre me ve con lascividad las piernas, yo que tú estaría encima de él y le rompo los dientes. Ya será mi decisión como probable autor romperle los dientes a ese sujeto y decir, no te preocupes, olvídate, tienes hermosas piernas. Entonces, o decir, sí, lo voy a hacer, acometo, le rompo los dientes y voy a la cárcel y voy a decir, en mi juicio, es que mi mujer fue la que me indujo como instigadora. Entonces, dices tú, no es posible porque ella no puede ser conducida al proceso penal como autora, sino como instigadora. Y aquí la problemática que enfrenta el Código Penal es precisamente esa. Es decir, bueno, ¿cómo vamos a castigar a alguien que no produjo el resultado, sino que nada más hizo un aporte a la empresa criminal mediante una ideación o una colaboración que no fue definitiva para la producción del resultado? Y lo ponen como si se tratara de autor. Nada más que dicen, bueno, pues nos encontramos en presencia de una
digamos, un manejo analógico, que por analogía o por mayor razón está prohibida la imposición de penas, ¿no? En sentido analógico se parece porque le dijo, ¿sabes qué? Mira, pues ahí está el arma, matan, deberías de matarlo. Y que él dijo, sí, ¿verdad? Pues sí, lo voy a matar. Entonces, evidentemente, si no soy autor y por analogía me están asimilando ese carácter, pues me están violando el artículo 14 constitucional, ¿no? No se puede imponer pena alguna por analogía y menos aún por mayoría de razón. Pero digamos, la fuga transversal o la tangente que se utiliza para imposición de penas en el caso del encubridor, del cómplice, del copartícipe que no es autor, pues sería una disminución hasta las 3/4 partes de la pena que se le impusiera al autor. Y con eso tratan de evadir el aspecto de la imposición analógica o por mayor razón a los encubridores o a los copartícipes o a los instigadores o a los determinadores. Por eso es interesante este capítulo que habla precisamente de quitarle el mito de autor intelectual en el concurso de personas dentro del derecho penal. Que haya el concurso de personas en la realización del hecho. Ahora, en cuanto al control social y el derecho penal. En el anterior conversatorio habíamos dicho que existen dos columnas para control social. Un control social informal y un control social formal. Y decíamos nosotros que, por ejemplo, la religión tiene mayor control social sobre el resto del ente societario que el propio derecho. Que el derecho penal se respeta si se quiere y si no, se manejan aspectos de corrupción y de impunidad. Se manejan aspectos de la esperanza ciega de que no va a sufrir pena alguna el sujeto que transgredió la norma. Simplemente el terrorista dinamitero, pues ¿qué le va a importar? Pues, simplemente dice, bueno, pues yo me voy a ir al cielo allá con Alá, pues aquí ya acabé con un mercado judío, ¿no? O el otro sujeto que dice, bueno, pues es que yo estoy apalabrado con el comandante de la judicial, o el comandante de la ministerial, y pues yo tengo un paro con el comandante bajo un certificado de impunidad que en paraguas me lo va a expedir. O el representante de la clase burguesa que dice, bueno, pues me voy a robar de un banco 1.000 millones de pesos o 1.000 millones de dólares, y después se olvida y después hasta me van a invitar a colaborar, como el caso de Carlos Cabal Peniche, que pues defraudó todo un banco y ahora ya lo están invitando a colaborar en el instituto penosísimo y lastimosísimo que se llama Instituto para devolver al pueblo robado. Es lastimosísimo porque, pues a la luz del mundo, del concierto internacional, decir, bien, son tan corruptos estos que ya se hicieron un instituto para devolver lo robado, ¿no? Son una bola de rateros, ¿no? Entonces, pues el mismo nombrecito denigra, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues es un instituto que viola el propio Código Nacional de Procedimientos Penales que señala que el producto del decomiso de hechos ilícitos se tendrá que dividir entre la Secretaría de Salud, la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría de Justicia de la Nación. Y entonces esto ahora se ha transgredido y no se cumple cabalmente con el contenido de la letrita de la ley. Evidentemente que nosotros tenemos, por otro lado, que ese control social, pues se podría dar en la medida que fuera eficaz el decomiso de las grandes cuentas, de las grandes cantidades de dinero que implica precisamente la operatividad de la criminalidad organizada. Pero si por un lado, digamos, por ejemplo, la unidad de inteligencia financiera hace provisionalmente una congelación de cuentas y no obra el soporte de la carpeta de investigación ni de la sentencia de condena mediante la cual se ordena el decomiso o la confiscación, pues nada más con un amparo recuperan precisamente ese congelamiento de cuentas, las descongelan y todo quedó en un proceso de demagogia, en un proceso de apariencia. Eso es muy grave. Por otro lado,
El manejo de la preterintencionalidad es otro tema muy interesante que se está dando dentro del librito, frente al dolo o la culpa, que se habla de una mixtura del dolo y la culpa para hablar de la preterintención cuando escapa del propósito del autor el resultado final. Entonces, desde el punto de vista finalista, dice, no hay preterintencionalidad. Aquí de lo que se trata es de delitos calificados por el resultado. Se trata de un dolo eventual y no preterintencional. La culpa y el dolo eventual, la culpa con representación, en la frontera con el dolo eventual, y de esto trata precisamente el librito. En cuanto al tema del concurso aparente de normas incompatibles entre sí, es un principio non bis in idem que maneja el artículo 23 del Pacto de la Unión y que habla de la prohibición de la doble punición, de la doble penalización. Entonces, esto pues, es bastante delicado porque, por ejemplo, en la comisión de un delito de robo se pune doblemente en el momento en que se recalifica con violencia, robo a transeúnte, robo a casa habitación, robo de partes automotriz. Se está recalificando la conducta de tal suerte que impacta directamente en violación al principio non bis in idem. El último capítulo que comento sobre economía y derecho penal, nosotros estamos viendo los resultados. Que las relaciones económicas de producción subterráneas, de control del tráfico, de todo tipo de enervantes, de personas, de migrantes, etcétera, de la extorsión, del secuestro, de lo que se conoce como delincuencia organizada y que yo llamo criminalidad organizada, pues ha traspalado fronteras, ha carcomido la economía nacional y ha carcomido la economía de los líderes o representantes de la política mexicana, de tal manera que pues, ahora vemos que hay un contubernio muy claro entre lo que es la criminalidad organizada, pues, al grado tal de que se tiene que saludar a la abuela, la mama de la criminalidad organizada con mucho respeto, porque los políticos y los criminales van de la mano. Así lo dice Mario Puzo en su última película del Padrino. Cuando Michael Corleone educa a su sobrino y le dice, no, sobrino, te voy a dejar la corona, pero acuérdate que los políticos y los criminales van de la mano. Ese es el fracaso del derecho penal. Muchísimas gracias. A ver, maestro, por favor. Bueno, pues entramos en este momento a una sesión de preguntas y respuestas por parte de nuestro auditorio, a quienes agradecemos que se hayan tomado su tiempo y su espacio para escuchar brevemente este conversatorio del cual el licenciado José Luis Aguirre Huerta pues, ha cedido un poco de su tiempo para cedernos también un poco de su mucha experiencia que tiene en ya este andar de más de 60 años por el camino de la vida y que sigue dando mucho que hablar, mucho que decir. El profesor Aguirre Huerta, el cual él se autonombra como un discípulo de su propia conciencia, un epígono de su propia conciencia y, como decía Ortega y Gasset, él es él y sus circunstancias. Por lo cual, a todos las personas que están aquí conectadas en este momento, les damos las gracias y queremos saber si tienen alguna pregunta, la hagan saber por medio del chat para no viciar el audio dentro del conversatorio. Maestro, usted hablaba, o habla más bien dentro de su libro, de diferentes puntos muy importantes. Dentro de estos puntos importantes, al hablar de la parte general del código sustantivo del tema y de la rama que nos atañe, que es el derecho penal, la pregunta es ¿qué tanto ha cambiado y qué tanto ha beneficiado esta evolución, o para muchos involución, de la teoría del delito
dentro del sistema penal en nuestro país. Desde el causalismo naturalista de Franz von Liszt, que lo inicia desde 1881 y termina por allá de 1907, hasta el actual funcionalismo radical de Gunther Jacobs, que se da a conocer a inicio de los años 80, en 1980. ¿Qué tanto ha evolucionado? Y si nuestro código sustantivo es un código híbrido de diferentes teorías y por eso la complejidad dentro de su aplicación. Efectivamente, esto último. El Código Penal ha sido pues, reformado desde 1994, por ejemplo, con la problemática del artículo 122 y 168 en el Código Federal, 122 en el Código de Procedimientos de la Ciudad, en lo relativo a la descripción del tipo del delito. Entonces, la preocupación de los legisladores como criminalizadores primarios ha sido imponer, digamos, una serie de normas que sirvan como muro de contención a la criminalidad y que no han cumplido con ese objetivo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, se ha tratado, por un lado, de acotar a la definición del delito, ya sea como cuerpo del delito, como elementos del tipo o como hecho que se puede considerar como delito. En 1994 ingresaron una serie de estudiosos dogmáticos del derecho penal que egresados, por ejemplo, de las universidades de Alemania, Max Planck y esto y lo otro, o egresados de la Universidad de Barcelona, para implementar un nuevo curso a la definición de los elementos del tipo y hacer muy severo, muy específico los requisitos para establecer lo que se conoce o define como elementos del tipo, desde elementos normativos, elementos descriptivos, elementos subjetivos genéricos, elementos subjetivos específicos, de tal manera que prácticamente en el momento en que se está dictando, por decir algún orden de aprehensión o un auto de formal prisión, pues prácticamente poco se tenía que hacer ya en la sentencia, porque se tenían que cumplir todos los requisitos de acreditación de todos estos elementos para hacer procedente el dictado de la orden de aprehensión o del auto de formal prisión. Empezaron a quejarse los señores agentes del Ministerio Público que entonces era mucha carga, que era mucho estudio, que era mucho compromiso jurídico, cumplir con toda esta serie de requisitos, y se disminuyeron los mismos, pues para hablar, digamos, de elementos del tipo en sentido más light, hasta llegar actualmente a abolir o derogar este tipo de requisitos formales y dogmáticos y llegar a lo que se conoce nada más con el conocimiento de un hecho que pueda ser reputado como delito. En nuestras legislaciones, para responder a la pregunta, en nuestras legislaciones ha habido una imbricación sincrética, digamos, eclecticista de las diferentes posiciones ideológico-dogmático-penales de las fuentes del causalismo formalista hasta las fuentes del finalismo y llegar al funcionalismo. El funcionalismo de Gunther Jacobs, que no es un abogado, tampoco es un jurista, es un sociólogo. Y él como sociólogo ha dicho, bueno, ¿saben qué? Aquí vamos a hablar de la teoría de los roles sociales, de la teoría de la etiquetización de los sujetos desde el punto de vista de la exigencia que la sociedad les imprime en su rol social. Su rol social de profesor es exactamente producir una clase, calificar a un alumno, ejercer respeto sobre los alumnos, de ninguna manera minimizarlos ni estigmatizarlos. La función social de un policía, de un obrero, etc. Si salen de ese rol social etiquetizante, inmediatamente ingresan al campo de la ilegalidad y al campo, obviamente, del derecho penal. Entonces, bajo ese predominio dogmático de exigencia de roles sociales, se trata de renunciar a la justificación del delito como
forma de imposición de penas por transgredir la norma, de tal manera que el bien jurídico tutelado se diluye y desaparece en el famoso funcionalismo de don Guter Jacobs. Ahí el famoso bien jurídico tutelado no existe, desaparece. Sin embargo, nosotros sabemos que dentro de la dogmática penal generalmente aceptada, se requiere que para que exista la descripción típica normativa de un hecho considerado como delito, es necesario que haya un tutelaje a un bien jurídico que transgredió el sujeto que se apartó de la norma, el sujeto que entró en conflicto con la norma. Es decir, que haya una disposición de los bienes ajenos, como puede ser la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, etc. Que si no existe esa disposición, no hay explicación de naturaleza jurídica o filosófica para la creación de un tipo penal. Exactamente, el funcionalismo es un causalismo trasnochado. Es decir, causalismo en cuanto a que produciste un daño, no sabes exactamente qué daño, y basta eso para que seas imputable objetivamente de ese resultado. La imputación objetiva del resultado basta desde un punto de vista de causalismo ciego, porque produciste la barda y esa barda se le viene encima al sujeto que por ahí transitaba, y eso basta para que seas imputado de un hecho. Este causalismo ciego ha llegado a impactar como la regresión mediante la explicación funcionalista que habla Jacobs como sociólogo, y digo porque no es abogado, ni jurista, ni nada que se le parezca. Desde luego que ha habido algunas corrientes que dicen que el derecho penal pues, es un apéndice de la sociología. Bueno, pues esto es discutible. Sin embargo, esta transgresión es como la serpiente esta regresión es como la serpiente que se muerde su cola y regresa a ese causalismo desesperado para ejercer un control social formal que se ha perdido, se ha estado perdiendo y que ha llegado a lo inútil o lo inservible de la institución de las instituciones jurídicas, desafortunadamente. ¿No? Desafortunadamente, vivimos un sistema de criminalidad en donde lo que impera es la voluntad del varón que controla la criminalidad organizada. Esto es muy desafortunado en nuestro país y muy peligroso. Una democracia, una narcodemocracia, es gravísimo. Se colombizó nuestro país, lamentablemente. Entonces, el punto es que ese causalismo recalcitrante ha impactado directamente en la construcción del famoso, muy ponderado, demasiado ponderado Código Nacional de Procedimientos Penales y de Justicia de Sistema Controversial Adversarial, en donde ya no se habla de elementos del tipo, ya no hay que cumplir con el aspecto de los elementos subjetivos genéricos, de los propósitos específicos como subjetivos específicos del delito, como animosidad específica, ni los aspectos normativos. Nadie me ha podido describir como abogados cuáles son los elementos normativos del tipo, etc. Y ya nada más se habla así genéricamente. Has cometido un hecho, bueno, pues ya vamos a ingresarte al proceso penal. Eres supuesto transgresor o imputado de un hecho que la ley conoce como delito. Y esto ha sido para facilitar a la persecución supuestamente de los sujetos transgresores de la ley y que no ha llegado a grandes resultados. Nosotros vemos que las carpetas de investigación siguen archivadas y manipuladas bajo un proceso de poder punitivo del Ejecutivo local o federal, y que en el procedimiento penal es como, digamos, un arnés para aquello que realmente, pues, o bien carece de pues, poder adquisitivo o de relaciones políticas o de recomendaciones. A ese sí lo vamos a mandar, o por óperas toscas o graves, de graves conductas groseras, ese sí lo vamos a mandar al procedimiento oral adversarial, que además apuesta a
la sepultura de la verdad histórica de este procedimiento. ¿Y por qué apuesta a la sepultura de la verdad histórica? Porque pues, es un procedimiento burocrático que protege al tribunal de enjuzgamiento. No, el tribunal de enjuzgamiento es una especie de aparato de lujo nada más para ciertos delitos. Delitos de menor impacto social o de menor monta, los vamos a sujetar a al manejo del procedimiento abreviado, la situación premial de que si confiesas y pagas la reparación del daño, te imponemos una pena mínima, te sujetamos a una medida, digamos, de ejecución penal de bajo impacto para tu persona, y a una sustitución penal, a una pena condicional que no implique pena de privación, y te vas. Entonces, no importa que seas responsable, que no seas responsable, tú confiesa el hecho o simplemente acógete al beneficio del procedimiento abreviado y ya no ingreses a ese artículo de lujo que es el enjuiciamiento penal en un tribunal de enjuiciamiento. Ahí se entierra la verdad. También se sepulta la verdad cuando se dice que hay la orquestación de una carpeta de investigación que cuesta muchísimo dinero integrar. Y esa carpeta de investigación sirve nada más para dictar el auto de vinculación a proceso. Pero los jueces de enjuiciamiento carecen, o los jueces de control carecen de esta carpeta y de esta investigación, pues para tener la información debida de los hechos acaparantes del procedimiento. Tan es así que si no hay desfile probatorio dentro de la fase de desahogo de pruebas, ¿verdad?, entonces simplemente no hay forma de condenar al sujeto porque el tribunal de enjuiciamiento no tiene la carpeta de investigación. Esa serie de fallas han llegado al ridículo de sepultar la verdad histórica de los hechos. Ahora ya está planteando inclusive un procedimiento fast track en donde se pretende reformar ese cúmulo de, digamos, dislates que hay en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se pretende inclusive renunciar al famoso procedimiento constitucional del artículo 19 del auto de vinculación a proceso. Simplemente se pretende que desaparezca el auto de vinculación a proceso, darle mayores facultades a la policía para cumplir órdenes de cateo, manejar en vía más rápida o de fast track los procedimientos y acelerarlos para obtener condenas rápidas a los sujetos que ingresen al procedimiento penal. Esto nada más es el exponencial del ridículo de este Código Nacional de Procedimientos Penales que ha generado una serie de trastornos en la aplicación de justicia. Ok, maestro. Pero ¿no faltaba alguna pregunta sobre lo mismo? No. No faltaba nada. No. ¿Otra pregunta más? Sí, licenciado. Maestro, se habló mucho al inicio de este proyecto de reforma en cuanto al nuevo sistema acusatorio adversarial por allá de los años, cuando inicia por allá del año de 1998, más o menos, 2000, etcétera. Se hablaba mucho de que se iba, dentro de lo que enarbolaba este nuevo sistema era la presunción de inocencia. Sin embargo, en la práctica vemos que no se da el caso y que esta figura, como tal, este principio, está al servicio del Estado. Lo vemos, por ejemplo, en el caso Rosario Robles, en cuanto a la prisión preventiva oficiosa y la justificada. Estas figuras que están al servicio del togado, que como bien lo dice usted, es un espectáculo del derecho penal y que el togado o los distintos togados que están al frente dirigen el circo y nos ha tocado este espectáculo verlo y qué tanto ha sido cierto que se da esta presunción de inocencia o qué tan perjudicial ha sido este andamiaje. Yo creo que la presunción de inocencia es un derecho natural, es un derecho humano que debía ser respetado. Y la presunción de inocencia no nada más debe ser para un delito no grave. Es decir, a nivel internacional se ha manejado un derecho penal de presunción de inocencia para cualquier delito
inclusive al hijo de drogas y todo esto. Pero la presunción de inocencia implica que a un sujeto no le puedes poner una pena anticipada, y que la pena anticipada implica que lo lleves a prisión a pesar de que todavía no haya sido juzgado, o a pesar de que todavía no haya sido impuesta una sanción. Y la presunción de inocencia implica la renuncia a el principio de que todo mundo debe tener una medida cautelar diversa a la prisión preventiva. Sin embargo, esto ha generado lo que se conoce con el mote de la puerta giratoria, en el sentido de que cualquier sujeto, ¿verdad?, llegaba, declaraba, obtenía una medida cautelar diversa de la prisión preventiva y su procedimiento era en libertad. Aquí en nuestro país, el escándalo de ese tipo de circunstancias se generó por el incremento de lo que se conoce como la delincuencia, el incremento del crimen en todas las ciudades, en todo el resto del país. Entonces, el incremento del crimen implica que el imaginario social, que la alarma social señale que los sujetos que han incidido en el camino del delito no tengan su libertad, sino que sean inmediatamente privados de su libertad, a pesar de que no se haya averiguado sobre la responsabilidad penal definitiva del sujeto, debe estar en prisión. Ahora también se hizo un escándalo con el manejo de la apariencia de legalidad de la ley de amnistía, que exactamente no ha servido para nada, y que la gente ha dicho, no, ¿cómo es posible que vamos a declarar el perdón legislativo a sujetos que han cometido crímenes? Bueno, entonces, el imaginario social implica que el mayor control social formal es que los sujetos que hayan cometido un delito no alcancen la libertad. Esto, desde luego, produce grandes daños sociales, ¿no? Porque un sujeto primo delincuente que por primera vez ha incidido en el camino del delito, que no ha cometido ningún secuestro, ningún alijo de drogas, ningún tráfico de armas, no es un sujeto de grave impacto social su delito, tiene que estar o sufrir una prisión preventiva cuando sus hijos pues han sido lanzados porque ya no hubo para pagar las pensiones rentísticas, en donde la mujer pues, tiene que enfrentarse a la competencia del trabajo laboral y que se sufren miserias por parte de la familia del sujeto que está privado de su libertad y que todavía no se ha determinado su responsabilidad. Esas miserias que han generado además cultivo para mayor delitos, ¿no? Porque los sujetos, la familia del que está privado de la libertad, pues le dicen, ¿sabes qué? Pues no hay otra, no tienes trabajo, pues abócate también a delinquir, y los menores de edad pues han sido inmersos en el camino de la criminalidad organizada de una manera esplendorosa, ¿no? Con singular alegría en las fronteras del país, los menores son los que están encaminados a la criminalidad, porque ya saben que pues, tienen mayor factibilidad de obtener su libertad, un mejor tratamiento, y los inducen a matar, a traficar con droga, con armas, a cometer todos los delitos, y son precisamente los agentes de la criminalidad organizada. Entonces, vemos nosotros que este fracaso de la prisión preventiva o de la prisión ha generado grandes daños sociales a las familias, o sea, son penas trascendentes y anticipadas para las familias de los probables responsables o de los sujetos imputados de un hecho. Desde luego, pues estamos en medio de dos circunstancias. La alarma social que se genera con la criminalidad en las calles y por otro lado los sujetos que están en prisión, que no se resuelve socialmente nada en favor de la sociedad ni del sujeto que haya sido víctima del delito, ni de las familias del sujeto a prisión. Y esto pues, es un gran dilema. Y por otro lado decir, bueno, vamos a despresurizar las cárceles y empiezan los señores alentadores o protectores, entre comillas, de las víctimas, decir, no, ¿cómo las vas a despresurizar? Vas a sacar a los delincuentes a la calle. A mi juicio, la prisión preventiva debe ser orquestada nada más para delitos verdaderamente graves. Homicidio, violación, secuestro, alijo de drogas, tráfico de enervantes, tráfico de personas, tráfico de migrantes, exclusivamente. Pero de ninguna manera para otro tipo de delitos en donde pues un robo, por ejemplo, de bagatela,
pues tiene que ser sujeto de prisión preventiva, primero porque no tiene para la reparación del daño, segundo porque no tiene abogado, tercero porque no tiene arraigo, porque la mejor vida está en la calle. Entonces, los delincuentes de poca monta, que son gente pobre, gente que pertenece al lumpen proletariado, sufren todas las consecuencias de una prisión preventiva. Y los sujetos que tienen capacidades económicas formidables, bueno, pues evidentemente obtienen su libertad. Eso es el caso de Rosario Robles, bueno, pues el caso de Rosario Robles es un caso muy peculiar, o sea... O los Collado incluso también. Son personas que pertenecen a la clase dominante, que pertenecían a la clase dominante y que han perdido una lucha o un conflicto de intereses con la clase dominante emergente en el poder actual, y que se trata de meras patadas interburguesas en donde quien emerge en el poder actual dice, bueno, pues ahora te voy a cobrar las facturas de todas las circunstancias de traiciones o de todas las circunstancias digamos, de desazones que has cometido contra la nueva clase política, y vamos a perseguir a la anterior clase política. Pero son circunstancias verdaderamente aisladas, ¿no? Es una persona, pues, que sufre las consecuencias de haber perdido su estadio dentro de la clase política dominante, y que ahora pues tendrá que someterse pues a pagar las facturas de los grandes atrocidades que pudo haber cometido en el ejercicio de su poder dominante en su época sexenal, exclusivamente. Yo me acuerdo así nada más para poderlo traducir las circunstancias más claras de un muchacho que vivía en una casa que se llama la Casa del Estudiante Tamaulipeco, que era un muchacho que en condiciones de miseria y quería estudiar en la vocacional del Politécnico, y que de repente lo ponen en la calle con todos sus trapitos, que nomás era su camisa y un libro, y que tiene que vivir en un banco de la Alameda. Y dije, ¿por qué te pasó eso si tú eres estudiante por lo tanto tienes derecho como estudiante tamaulipeco a vivir en la casa del estudiante tamaulipeco? Dice, bueno, pues es que perdí las elecciones y la gente que quedó dentro de la planilla que ganó las elecciones, bueno, pues me puso en la calle. O sea, es una lucha de intereses políticos, en este caso de Rosario Robles, interburgueses. ¿Alguna otra cosa? Sí, maestro. ¿Sí? Nos están haciendo referencia la licenciada Miriam Consuelo. Sí. ¿En qué creer? Ya en base a todo esto que hemos platicado y que todavía faltan unas acotaciones, ¿en qué creer si la justicia, la equidad, democracia, etcétera, son meramente utopías? Bueno, no precisamente sean utopías, o sea, son palabras talismán, decía el maestro Carlos Fuentes en su libro La silla del águila, que era un tipo que pues, quería como clase emergente ascender al poder, y le dijo la señora que tenía digamos, el andamiaje del colmillo de mamú, le dijo, mira hijo, tú estás todavía muy ojón para paloma y muy verde para aguacate, pero te voy a decir una cosa, hay palabras talismán que tú tienes que pronunciar para poder, pues digamos, dar una apariencia de preocupación por tu pueblo y adquirir, digamos, un ropaje de futuro político, futuro pues, gobernante. Primero, la justicia, la equidad, la seguridad jurídica, la paz social, la armonía, la democracia, el derecho, son palabras talismán que tú tienes que pronunciar con vehemencia y tienes que anunciarle al pueblo que esa es tu gran preocupación. Pero en la realidad no creas firmemente en ellas, ¿no? Simplemente son adornos. ¿Por qué? Por ejemplo, la justicia. ¿Qué decía un Piniano sobre la justicia? Justicia es la constante y perpetua voluntad de hacer y dar a cada quien lo que le pertenece. A cada quien lo que le pertenece. Eso se llama justicia conmutativa. Darle a cada quien lo que le pertenece. ¿Quién va a ser el personaje sabio, el Salomón, ¿verdad? El Salomón que encuentra a dos mujeres que se disputan al niño y que le dice, vamos a cortar por la mitad para darle a cada quien lo que le corresponde. Y la auténtica mamá dijo, no, pues no lo cortes, mejor dáselo a la otra señora usurpadora de su calidad de madre. Entonces, ¿quién va a ser el Salomón que va a decir, bueno, pues a mi amigo el licenciado Miranda le pertenece esto y a mi amigo el doctor Pacheco le pertenece aquello, ¿verdad?
¿A quién le pertenece una acumulación de riqueza exorbitante, ¿verdad? Del señor Slim, ¿verdad? Que ha acumulado millones y millones de dólares en su haber, o otro tipo de capitalistas que de momento no se vienen la acumulación del capital en pocas manos. ¿A quién le corresponde esto? ¿A quién le corresponde sufrir las condiciones de miseria en las que están inmersos los tarahumaras o los radamuris o la gente de acá, los tzotziles o los lacandones? ¿A quién le corresponde sufrir esas condiciones de miseria? ¿Quién ha sido la deidad que ha determinado darle a cada quien lo que le corresponde en términos de esa desigualdad social? No hay juez, no hay gobernante que esté en medio de la deidad y de la bestia, que es el supuesto delincuente, para imponer una pena, que es lo que le corresponde. El juez está en medio del dictado de Dios, de lo apolineo y lo dionisiaco. Entre la bestia y la deidad es el juez que asume la posición de la deidad para repartir justicia, y decir, esto es lo que le corresponde a fulano, esto es lo que no le corresponde a sultano. Entonces, esto de la justicia, pues no es más que una abstracción. Es una hermosa palabra que se le vende al pueblo, pero que en la realidad, sea quien sea el faraón, lo dice Mika Walter y insinúa el egipcio, sea quien sea el faraón, el pueblo siempre es el que va a sufrir, y el que va a sufrir las consecuencias de la miseria, de la gobernabilidad del faraón. Es decir, a partir de la existencia del Estado como clase gobernante, del gobierno como instituto saqueador del pueblo, a partir de ahí, el único que va a sufrir es el ciudadano de a pie. El gobernante va a disfrazarse en su gran preocupación por el pueblo y va a decir demagógicamente que tiene la gran preocupación de componer las cosas y que los anteriores gobernantes lo han saqueado, pero que él llega como Mesías para solucionar la problemática, y finalmente vamos a encontrar siempre lo mismo o más de lo mismo. Exactamente, vamos a volver a ser saqueados, a ser robados, y el pueblo va a seguir siendo el sujeto de las condiciones de miseria en las que siempre se ha visto inmerso. Que la revolución, no, la revolución, lo dijo Herbert Marcuse, todas las revoluciones han sido traicionadas. La revolución cubana fue traicionada por Castro, el Che Guevara fue traicionado por Castro, Stalin traicionó a la revolución, traicionó a Lenin, traicionó a Trotsky, y a sus enemigos los puso en los campos de concentración del Gulag, cuando bien les fue y cuando mal les fue, los fusiló en procedimientos fast track y traicionó a la revolución. ¿Qué quiere decir? La pequeña burguesía es la que se encarga de guiar al pueblo hacia la revolución. El pueblo es el que pone la sangre y el alma y los muertos de la revolución. Los grandes propietarios de las empresas fabricantes de armas son los que negocian y obtienen grandes dividendos de la venta de armas. Estos señores que pertenecen a la élite del poder global transnacional venden armas a sabiendas de que con esas armas va a haber muertos. Ya quisiéramos nosotros involucrar en el derecho penal a un fabricante de armas, porque el que fabrica armas las fabrica pensando en que efectivamente van a cumplir una función de matar o de violentar. De ninguna manera un sujeto que produce armas está pensando en que quien se las compre o quien sean sus clientes va a ir a rezar a la iglesia o a la ermita. Se supone que efectivamente el proceso ideal para producir la muerte es la venta de armas. Y los que venden armas y las producen son los grandes usufructuarios de las revoluciones. Y le pregunté a un judío, ¿y tú a quién le vendes armas? ¿Tienes dinero, Germano? Te las vendo a ti. Oye, pero yo soy palestino, no importa, Germano, tienes dinero. A un chino, ¿tiene dinero el chino? Yo le vendo las armas. ¿Tiene dinero la contra nicaragüense? Pues le vendemos armas. ¿Tiene dinero el señor Daniel Ortega? Tú dime quién tenga dinero, Germano, vendemos armas, punto, ¿no? Entonces, los grandes negociantes de la revolución pues son principalmente los que abastecen de armas. Y abastecen de armas a la contra y a la revolución y a la no contra y a todo el mundo. Al gobierno y a los revolucionarios. A todos le venden armas. Entonces, la revolución ha sido un gran negocio de los germanos fabricantes de armas. Bueno, por un lado. Por otro lado, el pueblo puso la sangre, el pueblo puso los muertos, y los pequeños burgueses se apoderaron del buró político y se encargaron de venderlo nuevamente a cambio de dádivas o de
pues algunas limosnas a la gran burguesía. Tenemos el caso de la Unión Soviética. La Unión Soviética se balcaniza porque la pequeña burguesía que controló el buró político le vendió a la gran burguesía, principalmente la penetración judía, pues la petroquímica y toda la industria, toda lo que se conoce como la infraestructura de la Unión Soviética, y vendió la Unión Soviética completa para, pues, traicionar definitivamente a la revolución. Así que eso de la revolución está entre comillas. El aspecto de la democracia, bueno, ¿qué nos ha costado la democracia? ¿Quieres ser político? ¿Quieres ser presidente municipal de Ciudad Juárez? Sí, ¿cómo no? Ah, bueno, mira, ¿cuánto necesitas? No, que necesito 200 millones de dólares. Ahí están. Nada más que en la policía la nombro yo. Los jefes policíacos son míos. La administración pública de los bares es mía. Tú dedícate a otra cosa. Tú nada más cumple con determinados acuerdos o tratados que tienes conmigo, el varón de la mafia, ¿verdad? Y tú vas a ser mi gerente. Entonces, desafortunadamente, el costo social y político y económico que implica la democracia es una narcodemocracia que se ha corroído por las grandes bandas internacionales de delincuencia. Véase a la abuelita del Chapo, véase al ratón de Culiacán. Ahí está muy claro cómo existe una hermandad fraterna entre lo que se conoce como delincuencia organizada y los agentes de la política. Los grandes compromisos a cambio de subsidiarte la campaña, hermano, ¿verdad? Entonces, ese es el costo de la democracia que hemos sufrido. Karl Popper, ¿verdad?, un filósofo inglés, dice, no necesariamente hay que apostarle a la democracia, no necesariamente la democracia es la panacea. Decía nuestro amigo Díaz Ordaz, vivimos una democracia dirigida, efectivamente, una democracia dirigida que no es democracia, que es decir, una dictadura perfecta que hablaba Mario Vargas Llosa. ¿Y esto qué implica? Dice, bueno, decía Díaz Ordaz, si realmente hubiera democracia, mi amigo el Púas, que por cierto era mi vecino, pues hubiera sido mínimo diputado federal o senador, ¿verdad? O jefe de gobierno, ¿no? Como Cuauhtémoc Blanco. Pues es un sistema aparentemente de democracia que utiliza los determinados astros del deporte, una Ana Guevara, un Cuauhtémoc Blanco, a determinados astros hasta del cine, ¿verdad?, en nuestro país amigo, Estados Unidos, para que accedan a la representación del poder. Pero ellos no son más que marionetas de los verdaderos dueños del poder. Es decir, el político gobernante se ha convertido en un títere de los instrumentos de la burguesía internacional, financiarista, monetarista global. Esa es la verdad. Y si no eres títere de esos intereses, sencillamente no vas a llegar nunca. ¿A qué acuerdos tienes que hacer, que llegar para poder acceder al poder? Pues efectivamente una serie de acuerdos y compromisos con lo que se conoce como los dueños del poder, la oligarquía internacional. Esa es la famosa democracia. La paz social realmente se genera con democracia. Es decir, yo no me van a tildar de, no, es que es un tipo transgresor de los valores humanos, de los derechos humanos, la dictadura. Pues sí, la dictadura de la pequeña burguesía en la Unión Soviética, la dictadura del buró político en China, la dictadura de Corea del Norte, de Kim Il-sung, la dictadura de Castro, ha generado algunos logros, claro. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente carece de la educación necesaria para acceder en términos de una democracia limpia. Entonces, su educación es una cultura de saqueo, una cultura de robo, que si llega mi compadre, pues ya le hicimos, y que si llega mi pariente, pues le hicimos más, ¿no? En esos sistemas democráticos son de transgresión a los valores humanos. Un sentido democrático puro implica una cultura de ética, una cultura de moral, una cultura de educación, ¿no? Ya quisiéramos nosotros tener la educación que tienen los argentinos, no porque sea un malinchista, o ya quisiéramos tener la preparación cultural que tienen los cubanos, a pesar de su esclavitud. Yo sé que Castro llegó y le quitó las botas y las ropas a los cubanos, se los esclavizó y dijo, bueno, aquí van a vestir
de caqui, y van a pensar como yo diga, y van a estudiar lo que yo quiera, y aparte van a trabajar en donde yo diga. Sí, pero a los cubanos los esclavizó en un modelo en donde pues, les promovió cultura, les promovió educación, les promovió salud pública y les dio de comer. Que el cubano está enojado y es enloquecido por lo que come, claro, porque el señor Castro hizo un estudio antropológico de lo que puede necesitar un sujeto para sus necesidades primarias. ¿Cuál es el alimento necesario para su subsistencia en términos de miseria? Porque es un país que vive económicamente en la miseria por el enorme bloqueo, por el lamentable bloqueo de más de 30 años por parte del imperio norteamericano. Entonces no tienen para comer, bueno, pues vamos a darle de comer lo necesario para que el cubano subsista en condiciones dignas. Arroz, frijol, plátano. Y diario arroz, frijol, plátano, va a llegar el momento en que se le va a mentar a casa si yo quiero salir de aquí, quiero comer acá, ¿no? Pero eso les ha permitido subsistir en condiciones de salud y de dignidad que no tiene un haitiano, ¿no? O sea, ¿cuántas medallas han tenido olímpicas los cubanos? Mis paisanos, cuando van a Cuba, se quedan con la boca abierta y se les cae la baba pues, para ver a las cubanas. Le digo, pues por favor respeta a tu esposa, ¿no? Es que la cubana, bueno, si estuviera en condiciones de miserias y de pauperadas, pues sería una mujer de Biafra, ¿no? Pero sencillamente el modelo cubano les permite subsistencia humana en términos de decoro y de esclavitud, porque efectivamente el esclavista se tiene que preocupar por su esclavo. Si su esclavo muere, pues él pierde peculio, porque su esclavo es de su propiedad. Entonces tiene que darle pues, la alimentación, la salud adecuada para un grado de subsistencia. Así es que la democracia, en términos como lo estamos manejando de narcodemocracia, es un fracaso. ¿Qué otro aspecto? ¿Qué otro? La paz social. ¿Ustedes creen realmente que el derecho penal funciona para generar paz social? ¿Realmente lo consideran ustedes? ¿Que es armónico, que genera armonía social y paz social? ¿O también queda en el bello discurso retórico de farsa? ¿Otra cosa? Ya para concluir, dentro de este breviario conversatorio, porque ya nos excedimos bastante el tiempo y no queremos aburrir tampoco a nuestros amigos que nos están escuchando. Ya nos habló en un principio, al inicio de su conversación, sobre la diferencia, analogías o diferencias que hay entre el sistema inquisitorio y el adversarial. Sin embargo, en la práctica, y no sé si lo mismo piensan los que nos están escuchando y nos están viendo, en la práctica hay un andamiaje de complejidad dada la situación de que se integran 3 carpetas diferentes. Y decían en otra ocasión que lo positivo de este nuevo sistema acusatorio adversarial es que ya queda un antecedente grabado, pero no queda grabado desde la etapa de investigación dentro de la etapa ministerial. Ahí se pierden muchos elementos esenciales cuando se integra otra carpeta. La carpeta de investigación es una, después viene y se integra una carpeta judicial, y después se integra otra carpeta que es la del tribunal de enjuiciamiento, ya cuando vamos directamente al juicio oral. Y nos dicen que es por excelencia oral, cuando sabemos que tenemos que hacer promociones todavía por escritas. Entonces estamos ante un sistema realmente mixto que le genera una complejidad. ¿Por qué? Porque también tenemos mínimo 4 actores diferentes que se involucran como servidores públicos. 1, el Ministerio Público. 2, el juez de control, los de la etapa intermedia y después los jueces de la etapa de juicio oral. Y cada uno va a ir desconociendo la etapa en la que nosotros les vamos a ir ofreciendo nuevamente toda la relatoría de lo sucedido para que al final el juez de oralidad determine si ha lugar a la sanción o al absolver al reo, al indiciado, al imputado. En base a esto, licenciado, ¿qué tan benéfica ha sido entonces este nuevo sistema, que realmente es un sistema mixto, no es un sistema de oralidad por excelencia? Es una pregunta de doctorado. El maestro Pacheco siempre es muy puntual, es muy fino, hace preguntas diamantes. Entonces es una preguntaza.
Hay fobias. Las fobias se crean contra las brujas, contra el comunismo, contra las drogas, contra todo. Ahora se creó una fobia contra el antiguo sistema escrito y se mencionaba que el antiguo sistema escrito era un sistema inquisitorial o inquisitivo. No es cierto. El sistema escrito también manejaba un aspecto del sistema mixto, como dice el maestro, un sistema acusatorio, en donde tú como juez no podías hacer nada, estabas cruzado de pies y manos en el momento en que no había actividad del Ministerio Público. Es decir, la actividad acusatoria nos permite distinguirlo de la actividad inquisitiva o inquisitorial. Es decir, para que tú como juez tuvieras la posibilidad de poner en marcha todo el andamiaje o la maquinaria procesal penal, es necesario la instancia del Ministerio Público desde el ejercicio de la acción penal. Cuando le niegas la procedencia de la orden de aprehensión, el Ministerio Público tiene que instar y apelar. El Ministerio Público tiene que aportar mayores pruebas para conformar adecuadamente o enriquecer la averiguación o lo que se llama ahora la carpeta de investigación para perfeccionarla y lograr el ejercicio, el mandamiento de orden de aprehensión. Entonces, desde el momento en que había un procedimiento escrito, el juez no podía actuar por sí o por su propia menda, sino requería necesariamente de toda la actividad ministerial. Tan es así que había un procedimiento de ejercicio de acción penal, había un procedimiento de ofrecimiento de pruebas, de desahogo de pruebas por parte del Ministerio Público, y había una conclusión digamos, en un pliego que se llamaba pliego de conclusiones, en donde se definía precisamente la acusación y por lo cual el Ministerio Público pedía la condena y definía precisamente el delito. Y había una gran discusión en donde había litis cerrada o litis abierta, y que la litis abierta era que no se podía reducir la actividad del juez, sino hasta ¿cómo se llama? Hasta que libremente el Ministerio Público podría cambiar la clasificación del delito en las conclusiones. Entonces era un procedimiento acusatorio. El procedimiento inquisitivo es otra cosa. El procedimiento inquisitivo implica que el juez tiene el mando absoluto de todo el procedimiento, desde la recabación de la denuncia. El inquisidor, que es el del Santo Oficio, el que mandaba al policía a decir, bueno, pues a ver, tráiganme este sujeto, a ver, tráiganme los testigos para conformar la acusación. El director absoluto de todo el procedimiento era el juez. De ahí venía lo de Santa Inquisición y lo de procedimiento inquisitivo, en donde el juez dirige de pi a pa, del inicio al término, el procedimiento. Y eso no sucedía en el procedimiento escrito. Es mentira que el procedimiento escrito fuera inquisitivo. Lo mismo era un procedimiento controversial el escrito, lo mismo era un procedimiento adversarial el escrito, y lo mismo era un procedimiento acusatorio el escrito. No es cierto eso, de que haya sido un procedimiento inquisitivo. Actualmente se vuelca en que no, pues es un procedimiento acusatorio en donde si el Ministerio Público no cumple con todas las formalidades tiene que salir absuelto. Sí, lo mismo sucedía en el procedimiento escrito. ¿Qué sucedió? El señor Felipe Calderón quiso recuperar unos dólares por parte del imperialismo norteamericano y hizo un concierto de naciones entre Estados Unidos y México en la ciudad de Mérida, Yucatán, y se hizo un plan que se llama Plan Mérida. En ese Plan Mérida los norteamericanos dijeron, ok, pues te vamos a dar dinero para que combates el crimen, que en realidad combatió pues nada más a los enemigos de su amigo Luna García, algo así, y a los demás, y a él fue el que favoreció, a todos sus enemigos los combatió. El Plan Mérida era para acabar precisamente con el alijo de drogas, que no se expandiera el alijo de nervantes. Y entonces dijo, bueno, la condición que va a haber para que te demos dinero es que cambies ese procedimiento escrito vetusto, juarista, de hilo y aguja, por un procedimiento adversarial público, en donde haya una escenificación histriónica, en donde cambies el aula o cambies el espacio en donde se va a dilucidar el tema del procedimiento. Apréndete la película de la ley y el orden que pasa en Netflix, y ese va a ser el procedimiento. Va a ser un procedimiento como el nuestro. Me cambias el procedimiento a un juicio oral y entonces te doy apoyo bajo el Plan Mérida. Entonces el señor Felipe Calderón lo amarran de pies y manos y dice, sí, vamos a orquestar un procedimiento de juicio oral. Un procedimiento de juicio oral de apariencia, en donde realmente
se dan las mismas instituciones del juicio escrito. Y como bien dijo el maestro Pacheco, finalmente acabas en un juicio escrito, porque todo lo que sucede y todo lo que se plasma dentro del juicio oral no puede nada más quedar en el disco de un procedimiento informático, de un proceso informático, sino se plasma también por escrito. Entonces vuelves al antiguo y renunciado procedimiento escrito. Dicen, no, ahora sí es un procedimiento adversarial porque existe un ministerio público, porque existe la eficacia de la representación del defensor privado o del defensor público. Ahora sí hay contiendas, hay controversia. Siempre ha habido controversia. Y la controversia se dio desde el ejercicio de la acción penal, la contestación al ejercicio de la acción penal, la contestación a las conclusiones. Pues ahí está la controversia. Todo juicio es exactamente igual, todo procedimiento, agrario, laboral, civil, penal, administrativo, lo que ustedes quieran, por muchos nombrecitos que le pongan, por muchas etiquetas que le pongan, siempre empieza por una demanda, por una contestación, hay un ofrecimiento de pruebas, hay un desahogo de pruebas hasta en el juicio de amparo, y hay unos alegatos conclusivos para después dictar una sentencia. Y en algunos juicios opera una segunda instancia con los recursos que son medios de impugnación contra algunos actos de la autoridad judicial que se apartaron del camino del derecho para para obligarlo a que vuelva a cursar el camino del derecho, el recurso. Entonces, díganme qué procedimiento no cumple con todas esas etapas de una demanda, una contestación, un ofrecimiento, un desahogo de pruebas, unas conclusiones que son alegatos y una sentencia. Todos, el procedimiento agrario, el procedimiento laboral, el procedimiento que ustedes quieran, debe contener esas digamos, fases incondicionales para que sea proceso, si no, no es proceso. Tiene que haber un derecho de audiencia y defensa y cumplir con formalidades para llegar a una conclusión en una sentencia que otorgue razón a una de las partes. Tiene que haber partes y partes controversiales. Siempre ha habido partes controversiales. No me digan que en el procedimiento escrito no había una parte adversarial. No me digan que en el procedimiento escrito no había un procedimiento de acusación. Es lo mismo. Nada más que le dan otra tónica etiquetizante para dar apariencia de legalidad y que finalmente no ha funcionado. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta? No, maestro. Terminamos. Muchas gracias. Vamos a dar por concluido, maestro, este conversatorio. Gracias, maestro. Por ejemplo, que te conozcan. Muchas gracias. No, maestro, queremos dar por concluido este conversatorio, no sin antes decirle a nuestros participantes que el próximo miércoles vamos a tener otro conversatorio, ya les haremos saber la temática, y sin embargo agradecemos la participación de los que nos escucharon y también del maestro José Luis Aguirre Huerta. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo la paciencia de hora y media de escuchar. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye. ¿Qué pasó? ¿Cuántos fueron? Los